nosotros cuando vamos a misa o cuando meditamos en la pasión, en la muerte, en la crucifixión, lo vemos algo allá, afuera de mí, ajeno a mí. Desde el día que te bautizaste, tú eres Cristo. Y resulta que tú también fuiste crucificado. Y resulta que tú también fuiste sepultado. Pero resulta que tú también resucitaste. Y eso como que no nos damos cuenta. Eso es una realidad. Por eso soy sacerdote, porque el sacerdote por excelencia es Cristo. Y yo al haber sido bautizado, soy Cristo y soy sacerdote. La participación en el oficio profético de Cristo, que, bueno, perdón, antes de seguir con el profético, lo que estaba comentando ahorita, el ejercer el sacerdocio que me ha sido otorgado es precisamente en el lugar en donde estoy. ¿Qué hace un sacerdote? Sacerdat, el que da las cosas sagradas. Yo como sacerdote estoy ofreciendo, ¿y qué es lo más sagrado que existe? Esto. Estoy ofreciendo a Jesús en mi modo de hablar, en mi modo de actuar, en mi modo de amar, en mi modo de acoger, en mi modo de trabajar, en mi modo de vivir en mi casa. Estoy ofreciendo las cosas sagradas. Si lo haces, bendito sea Dios, estás ejerciendo tu sacerdocio. Si no lo haces, no te preocupes. Sin mí no pueden hacer nada, acércate a Jesús y di, permíteme vivir este bautismo tan tremendo que tú me regalaste, y quiero, como dice San Pablo, ya no ser yo el que viva, sino que tú vivas en mí. Bien, continúo ahora sí con la participación en el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra. Este oficio profético habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía, unidos a Cristo, el gran profeta. Después se pueden meditar o leer Lucas capítulo 17, versículo 16. Digo, hay muchos textos que no quise meter porque me mata Pepe Robledo, porque me la paso aquí hasta las 8 de la noche. Entonces, ustedes también me matan. No se trata de eso. Vámonos con calma, sigamos conservando la misa. Ok, hoy el Evangelio de la misa de hoy, precisamente, ustedes recordarán, si tuvieron la oportunidad de leerlo o ir a misa, es el martirio de San Juan Bautista. ¿Y por qué lo martirizaron? ¿Por qué? Por decir la verdad. Nuestro oficio como profetas, dice, es conocer el Evangelio y darlo a conocer. ¿Cómo voy a dar a conocer el Evangelio si ni siquiera lo conozco? Pues es otra tarea. Vamos a conocer el Evangelio. Vamos a profundizar en el Evangelio. Porque esa es la base. La Sagrada Escritura no se entiende sino esa base del Evangelio, de los 4 Evangelios. Entonces, conocerlo y darlo a conocer. Porque ahí nos damos cuenta de cuánto nos amó Jesús, de cómo se encarnó Jesús, de cómo predicó Jesús, de cómo sufrió su pasión, de cómo murió y de cómo resucitó y de qué es lo que hace en mí y de la promesa del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. No lo vamos a acabar conociendo el Evangelio, pero ahí entonces estoy ejerciendo mi función profética. El profeta es el que habla en lugar de Dios. Ya lo hemos dicho otras veces. El profeta no es el que se va a acabar el mundo, Dios nos va a castigar por lo que pasó en Francia. No, eso no es el profeta. Ser profeta es decir, Dios te ama y te ama de esta manera. Por esto te ama, por esto y por esto y por esto y por esto. Te estoy dando pruebas fehacientes, no son sentimientos, no es algo bonito, no, es algo concreto. Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en su juicio real y son llamados por Él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana, antes que nada, mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado, y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad al mismo Jesús presente en todos sus hermanos,
especialmente en los más pequeños. Mateo 25:40. Ya hemos visto en muchas ocasiones, pero tenemos muy cambiado o muy mal entendido el concepto de rey. El concepto de rey para nosotros es el que se sienta en su trono, tiene su coronita, recibe honores, recibe pleitesía, tiene muchas cosas, riqueza. Eso no es ser rey, eso es rey según el mundo. Nosotros somos reyes según Jesucristo. ¿Por qué es rey Jesús? Porque como hombre se venció a sí mismo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la verdadera realeza que obtuvimos en el bautismo. Cuando fuimos bautizados fuimos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Y la mejor manera de ejercer esta realeza es darme cuenta que en el hermano está Cristo. Me doy cuenta de cuánto me ama Cristo y todo lo que ha dado por mí, pues se lo voy a devolver. ¿Y cómo se lo devuelvo? Pues aquí está Cristo. ¿Qué ando buscando en otro lado? Ahí es donde voy a ejercer mi realeza, porque me voy a vencer a mí mismo tal como Jesucristo lo hizo. No busco mi provecho, sino el provecho de vosotros. Escribía San Agustín: así como llamamos a todos cristianos en virtud del místico crisma, así también llamamos a todos sacerdotes, porque son miembros del único sacerdote. Y esto lo dice La Ciudad de Dios, uno de los escritos preciosos que dejó San Agustín. En el capítulo 20, versículo 10. Somos llamados cristianos, pero somos llamados sacerdotes, porque somos miembros del único sacerdote. Eso es lo que a veces se nos olvida, de quién somos miembros, de quién somos parte. Y todo el ser eso nos constituye, bueno, en otro Cristo. Ahorita lo vamos a ver, no quería hacer otro. Ahorita lo hacemos con todo plenito. Los fieles laicos viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Gran bendición. Qué bueno que soy padre, qué bueno que voy a trabajar, qué bueno que llego a casa cansado, fatigado, harto, porque lo estoy haciendo por mi familia. Qué bueno que tengo contacto con pacientes, qué bueno que tengo que ir al banco, que tengo que platicar con las que están enfrente, qué bueno que tengo que ir por la calle, qué bueno. Esa es una bendición, porque es mi función como laico, y eso me va a dar la oportunidad de estar en el mundo, no ser del mundo, pero estar en el mundo y ser fermento. Que vean que Cristo sigue caminando por el mundo. Ya conocen ustedes esta anécdota tremenda y que me queda muy lejos y que ojalá algún día la pueda ejercer. San Francisco le dice ay, se me olvidó a sus discípulos, pero dice: ven, vamos a avanzar. Ahí va. Y se van caminando por el pueblo. No dice nada, no habla nada. Regresan y le dice: ¿no que íbamos a evangelizar? Ya evangelizamos. Qué tremendo que San Francisco pudiera decir que por el hecho de caminar en el pueblo evangelizó. Y claro que es cierto, y no es vanidad. Por supuesto que no es vanidad. ¿Por qué estaba seguro San Francisco que evangelizó? Porque no era el que vivía. Estaba seguro que quien veía no era Francisco. Yo me imagino, y a lo mejor estoy muy lejos, pero me imagino a Francisco flaco, ojeroso, de no un atractivo físico, porque así era San Francisco, porque debe de haber tenido una humildad tremenda y de tal manera se humilló a sí mismo y se negó a sí mismo que quien lo veía a él no veía a ese físico, veía a Jesús. Ojalá me permita una pequeña partecita de eso. En eso consiste la evangelización. No se trata de pararse de las plazas, que también es, pero no es a lo que me refiero. Hermanos pecadores, conviértanse. Creo que una evangelización más efectiva es poder lograr vivir como vivió Cristo, ser otros Cristos.
Los laicos son personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales, etc. El Concilio Vaticano II considera su condición no como un dato exterior y ambiental, sino como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado. Por eso digo, bendito sea Dios, que soy padre de familia y que soy doctor y que soy trabajador y que es una bendición, porque a través de ella puedo obtener la plenitud de Jesucristo. San José María Escrivá de Balaguer, un santo de nuestros tiempos que se adelantó al Concilio Vaticano II, hablaba mucho de santificarse en el trabajo, en tu vida diaria. Eres ama de casa, hazte santa. Eres doctor, hazte santo. Eres profesor, hazte santo. La espiritualidad de San José María Escrivá de Balaguer es muy actual y es muy tremenda y va mucho de la mano con el Concilio Vaticano II. Y él empezó la fundación del Opus Dei antes de que iniciara el Concilio Vaticano II. Entonces vean cómo el Espíritu Santo estuvo suscitando aquí y allá y por allá y acullá la institución en el Concilio Vaticano II. Los laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro, a modo de fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio con sus propias tareas, guiados por el Espíritu Evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Este texto sí lo tomé textualmente de la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, que es una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Textualmente dice esto, y textualmente es lo que estamos practicando. Y esta es nuestra invitación, a que donde estamos, a donde estemos, seamos otros Cristos, que manifestemos a Cristo ante los demás, con nuestro testimonio de vida, con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestra caridad. Eso es a lo que estamos llamados. Te saliste de la pregunta. Ya es que yo conseguí la Ahí va. Bueno. Ya listo. Vamos ahora entonces a definir propósitos. Ya estamos viendo qué es lo que me motiva para clericalizar. Ya vimos cuál es el fundamento. Cristo, pero lograr que yo sea otro Cristo. Ahora pues, vamos a definir los propósitos. La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y fundamental vocación, que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu. La vocación a la santidad, o sea, a la perfección de la caridad. El santo es el testimonio más espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo. Hermanos, queremos ser santos. Amén. Amén. Yo sí quiero ser santo. Pero el día que me digas que eres santo, ya no lo hago. Porque entonces ya se te subieron los humos. Quiero ser santo y estoy en el camino a la santidad. Y el Señor ha suscitado en todos los tiempos. Pero me encanta cómo en estos tiempos modernos ha suscitado santos tan tremendos como la Madre Teresa de Calcuta, como San Juan XXIII, como San Juan Pablo II, como Carlo Acutis, como San Carlo Acutis. Bueno, todavía no lo hacen santo, pero ya ahí está, adelante, pero en fin, son pequeños trámites. Pero imagínense qué tremendo, estamos viviendo rodeados de santos. Ojalá y el día de mañana yo pueda decir, yo conocí a Santa Silvia Rosales. ¿En serio? Amén. Amén. Por supuesto que sí. Y así de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llamados a la santidad. Esa es nuestra vocación, la santidad. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Sean perfectos como su Padre Celestial. Esa es la perfección. No es no cometer errores, es caminar
en la santidad. Ese debe de ser nuestro primer propósito. Debo de vivir como santo, debo buscar ser santo. ¿Y cómo le hago para ser santo? Ya vamos a platicar. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos que hemos de implorar asiduamente a Dios. Señor, envíanos santos. ¿Quién de ustedes se atreve a decir como Isaías: aquí estoy, Señor, envíame a mí, aquí estoy? Pues bueno, ojalá nos ayudemos. Señor, tu iglesia necesita santos. A veces le tenemos miedo al santo porque, ay, me van a martirizar, me van a... No, perdóname, pero eso no es el santo. Entonces, pedirle santos al Señor. La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación, esa es la vida en el Espíritu, que seamos santos. Y eso lo dice Romanos 6, capítulo 22, y Gálatas, capítulo 5, versículo 22. La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación, suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo en la recepción de las bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la palabra de Dios, en la participación consciente y activa de la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren. Es desglosar lo que les acabo de decir, lo que consiste en ser otros Cristos. ¿Cómo le hago para ser santo? Ser otro Cristo. Así de sencillo. Como que no es tan sencillo ser otro Cristo, no, pero bueno, gracias y bendito y alabado sea Dios que nos dio tantos medios para poder ser Jesucristo. Vivir las bienaventuranzas, vivir la vida litúrgica, eucarística, de confesión, de santidad, servicio a los pobres, nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, nuestra oración familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos medios que Dios